Señoras y señores, Blooming clasificó a la fase de grupo de la Copa Sudamericana 2026. Y ahora espera rival en la fase de grupo el sorteo que se va a realizar en el mes de julio. Por ahí se va a realizar el sorteo de la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Y va a esperar y espera que le toque buenos rivales, porque siempre cuando vos jugás un torneo internacional, siempre querés buenos rivales, querés que te toque el más grande. Y en este momento, ¿cuáles son los más grandes? River, Racing, San Lorenzo, San Pablo. O sea, rivales que vos te puedas medir y puedas ver en qué nivel estás. ¿En qué nivel estás? Y eso es lo que está esperando en este momento Blooming. El sorteo del 19 de marzo. 19 de marzo es el sorteo de la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Y ahí va a esperar Blooming a ver qué rivales le toca. Pero en este momento vamos a hablar del partido entre Blooming y el equipo de San Antonio Bulo Bulo, donde en un partido que la verdad preocupaba mucho cómo lo formó Soria y cómo vino Soria en los últimos dos partidos. Porque fue una alineación muy extraña, porque si vos sos hincha de Blooming, vas a ver que decía, ¿qué está haciendo Soria? Porque lo puso a Dani Bejarano como lateral derecho. En la posible alineación o en la alineación que mostró en el partido, Dani Bejarano a veces estaba en la parte derecha, después se puso al medio como central, Valverde como lateral, Moisés Villarroel como por la parte izquierda. O sea, una alineación muy rara la que presentó Soria, y uno decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué puso ese equipo? Después uno se da cuenta por qué lo hizo, que en serio vamos a estar viendo eso con más profundidad. Pero a ver, un encuentro donde la verdad Blooming volvía al Royal Internacional después de un año, volvía al Royal Internacional, donde anteriormente había eliminado al equipo de Palmaflor, también de Cochabamba, y ahora vuelve a eliminar al equipo de San Antonio Bulo Bulo, jugado en el estadio Ramón Tawich Aguilera, que le costó mucho abrir el marcador, pero no es que le costó porque estaba jugando mal, sino que le costó porque el equipo de San Antonio Bulo Bulo vino solamente a defender, solamente vino a meterse atrás, a hacer tiempo, a jugar casi como un equipo. A ver, yo no voy a pedir a San Antonio que venga a atacar y a jugar de igual a igual, pero por lo menos que no hagan tiempo, que no cada 5 minutos estén en el suelo tirado. Eso es lo que quizás a uno le molesta. Por ejemplo, si San Antonio hoy por hoy venía al estadio Ramón Tawich Aguilera, se metía atrás, ya, lo acepto. Pero que al minuto 1 ya el defensor se tira al suelo. Al minuto 5 esté el arquero en el suelo. Al minuto 10 esté el lateral, el mediocampista. O sea, eso también está cobarda. Eso también, y por eso a Blooming le costó. Porque eso fue lo que hizo San Antonio. Venir a ensuciar el juego. Que Blooming no puede desenvolverse como quizá lo tenía planificado el técnico Mauricio Soria. Y en esa parte es como que a Blooming le costó mucho abrir el marcador, a pesar que le anularon 3 goles por posición de adelanto, y estuvo muy bien anulados los goles. 3 goles a Byron Garcés, donde creo que estuvo ahí bien el VAR y también estuvo bien el juez de línea. Pero vamos a meternos lleno de partido, porque Blooming formó de la siguiente forma. Formó con Uraezaña en el arco, Diego Jiménez, Vila y Valverde fueron las parejas centrales, Villarroel por la parte izquierda como un lateral volante. El jugador Miguel Villarroel fue por el otro lado, por el sector derecho. El doble 5 fue Avisac y el jugador Dani Bejarano. Hinojosa como 10. Byron Garcés y Anthony Vázquez fueron los jugadores delanteros. Y creo que en este partido pesó la jerarquía. Y los jugadores que trajo Blooming demostraron hoy por qué Blooming los trajo y por qué fue a buscar a esos jugadores. Creo que en esta acertó la dirigencia como el anterior año. Porque el anterior año Blooming acertó en los jugadores que trajo. Badalá, ¿cómo se llama? Nahuel Acosta, que después se lesiona. Diego Alanis, después un defensor que se me fue el nombre, también era un uruguayo. Entonces, Blooming el año pasado acertó en traer a algunos jugadores. Y ahora vuelve a acertar, porque los jugadores que trajo, todos los jugadores la aportaron. Hoy, por ejemplo, Garcés fue para mí la figura del partido. Anthony Vázquez también marcó hoy un gol. Hinojosa, que para mí, sinceramente, hoy creo que se comió todo el medio campo. Me hizo acordar viejos momentos de Joselito Vaca. Me enamoró futbolísticamente cómo hoy jugó el jugador Roberto Hinojosa.
cómo le ponía paño frío, cómo la pisaba, no se desesperaba para tocar un toque, la pisaba, miraba, pensaba. Un jugador que hacía jugar a Blooming. Después avisa que también está dentro de la figura del partido, donde le dieron con esa solidez al medio campo. En un partido donde, a ver, vamos a comenzar a meternos lleno a lo que fue los 90 minutos. Primero 45 minutos, donde el partido fue un monólogo celeste. O sea, Blooming dominó todos los 45 minutos, es más, los 90 minutos, con un 82% de posesión de pelota, con un desenvolvimiento del equipo que no se desesperó nunca. No era que cuando iba al minuto 60, siempre Blooming tocaba la pelota, derecha, izquierda, sin desesperarse, porque sabía que en cualquier momento se iba a abrir el marcador. No hay que agarrar la pelota y comenzar a tirar pelotazo, tiraba pelotazo, no. La verdad que en eso yo felicito al técnico Soria, que supo cómo leer el juego, donde arrancaba primero con una jugada clara de gol, donde remata a Byron Garcés, la pelota la ataja muy bien Guiosa, a los 40 segundos del primer tiempo, y al primer minuto de partido, primer jugador lesionado. ¿Quién fue? Cabral, el central de San Antonio. Inmediatamente va al minuto 1, hay un choque y se tira al suelo. Entonces, cuando yo veo que al minuto 1 el jugador de San Antonio se tira al suelo, yo decía, ya sabemos a qué viene San Antonio, a hacer tiempo, a intentar arañar los penales. Entonces, y un árbitro, Herrera, venezolano, que permitió muchas cosas en San Antonio. Permitió que el arquero demore, permitió que los defensores también lo hagan así, que se tiren al suelo. Entonces, creo que ahí le faltó un poco más de autoridad al, ¿cómo se llama?, al árbitro venezolano. Después, hubo otra ocasión clara, un centro hacia el área que la termina desperdiciando Byron Garcés, es decir, una jugada por la izquierda, Moisés Villarroel la tiene, manda el centro y Hinojosa remata y la manda afuera. Entonces, era la primera ocasión clara que Blooming generaba y la primera opción desperdiciada. Después llega el gol anulado, que es un gran pase del jugador Hinojosa hacia Garcés, que estaba casi un metro adelantado. Marcaba el gol, pero sería invalidado. Sería el primero de los 3 goles que fueron anulados en el primer tiempo. De ahí, creo que a Blooming le faltó un hombre como Gilmer Centella por la parte derecha. Porque para mí Villarroel hoy tuvo miedo escénico. Hoy yo creo que le pesó mucho el partido al jugador Miguel Villarroel. No se animaba a encarar, no se animaba a atacar por ese sector. Cuando tenía la posibilidad del 1-1, lo que hacía era pisarla, mirar atrás, o a veces cuando quería mandar un centro la mandaba al contrario. Entonces no me gustó para nada el partido de Miguel Villarroel y por eso el técnico lo termina sacando en el segundo tiempo. Después llegaría el segundo tanto anulado para el equipo de Blooming, un centro hacia el área donde Garcés la cabecea, la mandaba adentro, todo el estadio explotaba, pero sería nuevamente anulado por una posición clara del jugador Garcés. Entonces uno decía, Garcés, por favor Garcés, retroceda un poco, ponete en la línea, porque todo el tiempo lo pillaban adelantado. Y ahí también rescato el buen trabajo defensivo de San Antonio, el cual era siempre dejarlo en posición de adelanto. Ahí sí lo rescato. Y era el segundo gol anulado. Después del minuto 40, una gran jugada colectiva, donde la toca Villarroel, la toca el jugador Yago Jiménez, manda en el centro, Garcés volvía a cabecear y volvía a estar adelantado por la primera jugada de Garcés. Es decir, cuando parte el primer pase, Garcés estaba en posición de adelanto, de ahí continúa la jugada, pero ahí yo creo que el juez de línea se equivocó, porque debió anularla en la segunda jugada. Cuando la agarra el jugador Diego Jiménez y toca el toque hacia atrás, ahí debió levantar el banderín, no después del gol convertido. Ahí no entendí, creo que demoró mucho el juez de línea, pero igual sería anulado el tercer gol para el equipo celeste de Blooming. En el segundo tiempo, ahí ya sería expulsado, ¿cómo se llama el jugador de San Antonio? En el primer tiempo fue expulsado por ese patadón de Julio Herrera hacia el jugador Dani Bejarano, donde le mete un planchazo en la cara de Dani Bejarano y el árbitro Herrera va a mirar el VAR, porque a ver, a priori eso, en la primera jugada no sabía que era roja, en la primera jugada. ¿Por qué? Porque fue en su cara, evidentemente fue la roja, porque el jugador Bejarano va a querer cabecearla y Julio Herrera va y le mete una patada en la cabeza. Era sí o sí para roja. Y el árbitro fue a mirar el VAR y lo termina expulsando. San Antonio se quedaba con un hombre menos
en la primera etapa. El segundo tiempo, con un hombre de más, el equipo de San Antonio salió a hacer su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Intentar aguantar todos los 45 minutos para llegar a los penales. Y creo que Blooming, el gran mérito de Blooming fue no desesperarse. A pesar de que quizás los goles no se le daban, a pesar de que hasta ese momento había mucha mala suerte porque siempre lo pillaba un jugador adelantado. Entonces, ¿qué pasa? San Antonio se cierra, hacen algunas variantes defensivas para meterse más atrás. Defendía con 5 el equipo cochabambino y a Blooming le costaba mucho abrir. Blooming que había puesto al jugador, ¿cómo se llama? Gilmar Centella y a Olivares, que para mí, de todos los refuerzos que trajo Blooming, el único que para mí no va a la talla es Olivares. Es el único jugador que no va a la talla para mí. Después todos los jugadores creo que están rindiendo de buena manera. Vila, Bejarano, Avilsay, Hinojosa, Garcés y Vázquez. Entonces, el jugador en Olivares iba por la parte izquierda y el jugador en Centella se iba por la parte derecha. Entonces, ahí Blooming tuvo más profundidad, porque Centella es un jugador que te encara. Es un jugador que en el 1 contra 1 te mata. Y eso fue lo que aprovechó Blooming por la parte derecha, siendo más profundo, siendo un equipo más ofensivo, más atrevido por ese sector. Y es así que por esa parte derecha llega el primer tanto. Después de tantas idas y vueltas, aparecía el jugador Hinojosa, la figura del partido para mí. Pasa hacia la derecha, manda el centro como manda el manual y aparecía y por fin se le daba a Byron Garcés, que marcaba el primer tanto, el cuarto gol del partido, pero el primer tanto que validaba el árbitro, y se marcaba el primer tanto, explotaba el estadio, la gente se ponía feliz, porque creo que Blooming lo mereció siempre. Creo que en ningún momento la victoria de Blooming corrió peligro, ninguna. Si uno ve las estadísticas o ve cuántas ocasiones tuvo San Antonio así clara, uno no va a encontrar nada, porque sinceramente San Antonio hoy fue un desastre futbolístico. Creo que este resultado incluso termina siendo corto para todo lo que jugó Blooming el día de hoy. Entonces ese era el primer gol al minuto 66 del partido. Después el segundo tanto llegaba en una alta presión que hizo Blooming con su refuerzo Anthony Vázquez. Garcés presiona a Garcés, la roba a Anthony. Garcés no se mete porque estaba adelantado. Va Anthony Vázquez y define como un crack. Pero antes de esa ocasión, Anthony Vázquez había fallado un mano a mano. O sea, le dejaron una pelota debajo del arco, falló ese gol y en la segunda ocasión que tiene, la mandaba al fondo de la red para marcar el 2-0. De esa forma ya Blooming lo ganaba el partido 2-0. Yo creo que hasta ahí ya estaba liquidado. Porque fue expulsado César Romero, fue expulsado Julio Herrera. Entonces, era muy difícil que San Antonio con 9 hombres pueda empatar un 2-0. Y terminaba ganando el equipo celeste Blooming por 2-0. Entonces, hasta ahí Blooming era claramente merecedor. Y 3 minutos después aparecía el jugador Hinojosa, después de una gran jugada de Villarreal por la parte izquierda. Llega hasta la línea final, manda el centro y marcaba Hinojosa en lo que era el 3-0 y liquidaba el partido. A pesar de que Blooming tuvo 2 ocasiones más para poder anotar el cuarto, se lo comieron los delanteros, se lo comió el jugador Olivares, que se comió 2 goles. Y Blooming terminaba ganando el encuentro por una goleada. Creo que el 3-0 fue justo. Creo que el 3-0 para lo que produjo Blooming creo que fue merecido. Creo que Blooming es claramente merecedor de este triunfo porque fue el equipo que más animó, fue el equipo que más lo intentó y fue el equipo que jugó mejor. Definitivamente, Blooming hoy jugó mejor que el equipo de San Antonio Bulo Bulo, porque este equipo cochabambino, la verdad que nunca mereció, ni siquiera mereció el empate. ¿Por qué ni siquiera mereció el empate? Porque jugó muy horrible, o sea, jugó horrendo el equipo de San Antonio Bulo Bulo, que se vino a defender, se vino a hacer el antifútbol, algo que para mí me da asco, sinceramente, cuando un equipo, o sea, vos podés ir a meterte atrás a defender, nadie duda de eso, pero cuando vos agarrás y ya comenzás a tirarte al piso por cualquier cosa, eso a mí no me gusta, y Blooming termina llevándose el triunfo por 3-0. Así que Blooming termina asegurando ahora el $1.000.000. ¿Por qué $1.000.000? Porque la primera, solamente por jugar la Copa Sudamericana, la Conmebol te da $225.000 y por clasificar te da $900.000.
que son casi 1.125.000. Sumado a ello, la recaudación de los 3 partidos, y si ganas un partido te da $100.000, $115.000. Entonces, es de gran importancia haber avanzado lo que es la fase de grupo. Ahora quiero decir esto, párrafo aparte. Vamos a ir al tema que la verdad ha causado mucha molestia en el hincha que fue al estadio y en el hincha que miró el fútbol. El tema de las luminarias. ¿Por qué? Porque Santa Cruz en esta última parte ha sido objeto de muchas burlas internacionales. O sea, ha dado mucha vergüenza a nivel internacional en estos últimos, yo puedo decir 6 meses. En este último año, 2025 y parte del 2026, ha dado demasiada vergüenza internacional por culpa de sus autoridades que tiene. ¿Por qué? Hemos quedado mal con Speed, el streamer más grande del mundo que vino a mostrar la cultura cruceña. ¿Qué pasó? Demostramos que no tenemos un buen internet, que no hay buena señal en Santa Cruz, que es una verdadera lástima cómo es el internet en Santa Cruz de la Sierra. Después vino otro streamer, otro youtuber grande del mundo como lo es Sasa, el italiano, que quiso mostrar lo que sucede en los barrios lejanos, muestra cómo se roban un teléfono en el plan 3000 y en vez de agarrar y detener al delincuente, lo quieren detener a Sasa por mostrar un hecho delincuencial, o sea, por grabar. Sasa muestra la grabación de robo y lo que hacen es querer mostrar, o sea, demostramos que somos unos corruptos de miércoles. Después, viene la final de la Copa Sudamericana. Demostramos que somos incapaces de poder remodelar un pinche estadio. Que no tenemos la capacidad de poder remodelar un estadio en 2 años, que fue lo que dio la Conmebol. O sea, la Conmebol anunció que la final sería el 2024 y hasta el 2025 y parte del 2026 no se termina el estadio. De ahí, cuando jugamos el partido frente a los mexicanos, demostramos que no siquiera podemos mantener una buena cancha, porque la cancha fue un verdadero asco. Una cancha hecha pomada, una cancha que estaba toda quemada. Un verdadero asco, la verdad. De ahí, en este partido demostramos que ni siquiera podemos poner una luz. O sea, ¿te das cuenta cómo se maneja el tema del estadio Ramón Tawich Aguilera? Que la luz, o sea, no sé a qué ingeniero se le ocurrió, en vez de poner luces en la parte al frente, que es lo primordial, que es poner la parte central para que se vea la cancha, ponen la luz en la curva. Por lo menos que las curvas se vea oscura, pero por lo menos que la parte central de la cancha se vea clara, o sea, se vea con luces. ¿Me entienden o no? O sea, de verdad, o sea, yo creo que el que va a votar en las próximas elecciones tiene que pensarla muy bien, basta de burro. O sea, sepan elegir, de verdad, que Santa Cruz necesita gente y gobernantes que termine de poder, ¿cómo se llama? Sacar lo mejor de Santa Cruz, darle lo mejor a Santa Cruz. Que seamos una ciudad confiable para el turista que viene afuera a querer disfrutarlo de Santa Cruz. Y que no pasemos vergüenza, como lo he dicho hace un momento. Con Speed, Sasa el italiano, final de Copa Sudamericana, partido con los mexicanos, y ahora este partido por Copa Sudamericana. Entonces, yo creo que hemos sido objeto de burla, especialmente Santa Cruz. Yo como Santa Cruz me siento avergonzado por todo lo que pasa, ni siquiera el Alto. O sea, a ver, nosotros como cruceños nos burlamos del Alto, que tienen casa de ladrillo, pero por lo menos dan una buena presentación. Y no nos hacen quedar en vergüenza como lo hacemos nosotros. Así que es una verdadera lástima lo que pasó en este último tiempo, pero no quiero apartarme de lo que fue la victoria de Blooming y vamos a analizar el 1 por 1 de este encuentro. A ver, en el arco estuvo Braulio Uraezaña. No voy a decir nada de Uraezaña porque no tuvo una sola ocasión que declara para poder decir atajó bien o atajó mal. Para mí, Uraezaña fue un invitado de lujo hoy en el partido. No tuvo una sola ocasión para poder destacar o para poder decir aquí se equivocó o aquí acertó. De ahí, la defensa estuvo por Diego Jiménez, Julio Vila y el jugador Gabriel Valverde. A ver,
Algo que no venía pasando con el técnico Soria era esta formación de cinco hombres, que fue lo que puso el señor Soria. Venía jugando con un sistema 4-3-3, pero hoy modificó ese sistema, seguramente lo venía ensayando ya hace mucho tiempo, donde creo que Diego Jiménez cumplió hoy. Y eso era lo que le faltaba a Blooming, una buena defensa que cumpla. Diego Jiménez hoy estuvo muy seguro, venía un pelotazo, no se hacía problema, iba, cabeceaba, ganaba todos los duelos. Creo que solamente perdió un duelo, que fue cuando se barre, pasa el jugador de San Antonio, después la termina rechazando Julio Vilda. Pero también ahí te habla de un compañerismo y de un trabajo muy bueno de Soria de hacer la cobertura, porque se equivoca Diego Jiménez, va a Vilda y la rechaza. Eso te habla de un buen trabajo que hizo el profesor Soria. Creo que esa fue la única equivocación del central Diego Jiménez. Fue la única. Después yo no recuerdo, no veo otra ocasión para que vos digas, en esta se equivocó. Creo que esa fue la única que se equivocó Diego Jiménez, y para mí hoy cumplió. Ya hace mucho tiempo le hacía falta un hombre así que sea seguro. Porque en la parte izquierda venía Blooming teniendo mucha falla. A ver, yo quiero mucho a Denilson Durán. Lo quiero mucho, para mí es un buen chico, para mí es un buen jugador, pero creo que ha bajado en este tiempo mucho su nivel. Mucho. Ha tenido muchos problemas por ese sector. No se olviden que en la Copa Libertadores Blooming queda eliminado porque su banda dejó pasar 2 goles. Los 2 goles que hizo Nacional el año pasado fueron por su banda. Los 2 goles que Blooming recibió allá en Ecuador también fue por su banda. Entonces, viene equivocándose mucho. Hay muchos errores que tiene que corregir el jugador Denilson Durán. Y por ese motivo es que Blooming trae al jugador Diego Jiménez. Después Julio Vilda, que poco voy a decir por un tema de que no le llegaron mucho a Blooming. Y en las pocas ocasiones o pocos pelotazos que le tiraron, creo que respondió de buena forma, sin complicaciones, sin muchas equivocaciones. Así que ahí le voy a dar la derecha a Julio Vilda. Valverde, ¿saben algo que me encanta a mí el Valverde? Es que tiene ¿cómo le puedo decir? Una garra para jugar los partidos. O sea, una garra para jugar los partidos. O sea, le mete mucho empeño. Puede ser lento, puede ser ya un jugador mayor, pero el hambre que tiene por defender esta camiseta es lo que yo valoro. Un jugador que si tiene que ir a pelear, va y pelea. Si tiene que ir a golpear, va y golpea. Si tiene que ir a enfrentarse con los demás rivales, lo hace. Y esos jugadores, dámelo a mí siempre. Siempre dame esos jugadores que le sepan poner empeño. Siempre. Entonces ahí aparecía Valverde para darle mucha seguridad al sector derecho, donde casi nunca la pasaron por su sector. Después, los laterales volantes fueron Miguel Villarruel y Moisés Villarruel. A ver, primero vamos con Miguel Villarruel. Hoy Miguel Villarruel demostró que no está hecho para estos partidos. Para mí era aunque sea que lo meta a Edra Mendoza y no a Miguel Villarruel. Porque sinceramente no tiene el temple, no tiene la jerarquía y no tiene el hambre para jugar en esa parte derecha y de titular. Quizás como suplente te pueda servir como una variante, pero creo que para jugar titular en esta clase de partido no le da. No le da porque tiene muchas equivocaciones, porque tiene mucho miedo escénico. Vos lo ves al jugador en Miguel Villarruel como que tiene miedo a la hora de encarar, tiene miedo de que la gente lo silbe si es que se equivoca, porque hoy cuando tenía un mano a mano, lo que hacía era pasarla atrás, o si no, inmediatamente levantaba el centro y mal lo hacía. Mal, hoy ni un centro bueno tiró Miguel Villarruel. Así que no me gustó, por eso el técnico Mauricio Soria lo termina sacando. Después, Moisés Villarruel por la parte izquierda. A ver, Moisés Villarruel, hoy lo vi flojo. Hoy, a ver, perdónenme hincha de Blooming, yo sé que muchos lo quieren a Moisés Villarruel, pero hoy lo vi muy flojo a Villarruel. Hoy vieron los tiros de esquina de Villarruel en el primer tiempo. Uno la tiró en el primer palo. Es más, ni siquiera llegó al área de su centro. Ni siquiera llegó al área de su centro. Llegó, o sea, el defensor estaba fuera del área y ahí se la tiró. Le queda otra vez el rebote, vuelve a mandar centro y le vuelve a dar al mismo jugador. Después le vuelve a llegar y tercer centro, la vuelve a mandar al primer palo. O sea, definitivamente, o sea, el partido de Villarruel hoy no me gustó. A muchos, a ver, yo lo quiero mucho a Moisés Villarruel, pero hoy el partido no me gustó de él. Creo que lo vi muy flojo, creo que daba para cambiarlo. Para mí, Moisés Villarruel hoy daba para cambiarlo. Hoy, en este partido daba para cambiarlo. Creo que daba para hacer un cambio y poner otro jugador. De ahí, el jugador Avizá y Dani Bejarano. A ver, Bejarano es un jugador que sabe cómo se tiene que jugar estos partidos, sabe.
Hoy, Avisa y Bejarano en el primer tiempo no se dejaron ganar nunca con nadie. La ganaron toda, se barrían, metían, cuerpeaban, ponían la cara como Dani Bejarano. Hoy creo que el partido de Bejarano fue un partido de 6 a 10 puntos. Hoy el partido de Dani Bejarano. Porque agarraba, la pisaba, tocaba, lento. O sea, puede ser lento, quizás es muy lento Dani Bejarano. Pero con la seguridad con la que toca, es lo que vos decís. Este jugador sabe cómo jugar. Porque no solamente correr desesperadamente, tirar pelotazos al área, sino que saber pensar. Y el jugador Bejarano es muy pensante. Agarraba la pelota, miraba, tiki de primera, ataca. No se complicaba, no hacía una de más. Agarraba piqui. Era como, ¿cómo le puedo decir? Como una pared para cualquier jugador. Se la tiraban, la devolvía. Bien, al pie. Creo que nunca regó, nunca tiró un pelotazo hacia el vacío. Siempre hizo la segura. ¿Y cuál era la segura? Tocar hacia un rival más cercano. Avisa. ¡Qué garra la Avisa! ¡Qué garra la Avisa! Cómo metía, cómo cuerpeaba, cómo agarraba y se comía ese medio campo, la hambre que tenía de ganar el partido. Esos jugadores siempre tenés que ponerlo de titular. A esos jugadores son los que siempre deben jugar en Blooming. Siempre. Y hoy Avisa le puso una garra al partido. Para mí fue el mejor jugador, junto con otro jugador que me encantó. Hinojosa. Muchos se agarraban y se cagaban de risa. A ver, yo subí un TikTok donde agarraba y elogiaba lo de Hinojosa. Quizá en tono de joda, quizá exagerado, pero lo elogié. Y dije que era un fenómeno. Y hoy, sinceramente, lo demostró. Hoy el mejor jugador de Blooming fue el jugador Roberto Hinojosa. Esa jerarquía a la hora de jugar esta clase de partido. Cómo agarraba, le ponía la frialdad. A ver, mucha gente que está en el estadio, porque, a veces la tenía y le costaba soltarla. Entonces, ¿qué hacía él? La tomaba, iba lento, cambiaba, hacía una de lujo, te la devolvía de buena forma, no se equivocaba casi en salida. Y creo que eso habla muy bien del juego hoy que demostró el jugador en Roberto Hinojosa, que de verdad fue un crack. Encima se mandó un golazo. Encima el jugador Roberto Hinojosa se mandó un golazo para marcar, creo, para sellar su buen partido que tuvo, porque hubiera sido desastroso si el jugador Hinojosa no marcaba un gol. Creo que lo merecía más que nadie. Más que nadie. Se mandó de verdad un verdadero partidazo. Un verdadero partidazo se mandó el jugador Moisés, ¿cómo se llama? Roberto Hinojosa. Crack, definitivamente. Y a ver, yo a principio de año decía, ¿por qué la 10 la dieron a Hinojosa? Porque yo no lo conocía mucho, quizás no lo conocía porque yo nunca lo había visto jugar. Estuve en Junior de Barranquilla, pero poco nada lo vi jugar. Y decía, ¿por qué no se la dan a Gilmar Centella? Se la dieron a Hinojosa y después, primer partido quizás no se vio mucho. El segundo partido estuvo tambaleando. El tercer partido ya con Independiente, ahí se comenzó a ver algo. Y ahora, la verdad, demostró por qué tiene la camiseta número 10 de Blooming. Tremendo fenómeno, tremendo crack. El jugador Hinojosa que marcaba así un gol el tercero de Blooming. De ahí, la parte ofensiva. Garcés y Anthony Vázquez. Los dos jugadores que se entienden de una manera. Hinojosa, Garcés y Vázquez se entienden como si hubieran jugado así toda su vida. O sea, tienen una perfección. ¿Cómo le puedo decir? Como si fuera un imán en la pelota. La tiene Vázquez, toca a Hinojosa devuelve de primera, ataca, triangulan. Saben cómo juega el otro. Y eso a mí me alegra, porque vos en el fútbol siempre tenés que armar sociedades. El fútbol se trata de sociedades. Y creo que cuando vos tenés a dos delanteros que se entienden de buena manera, que no son codiciosos, que no es que quiera decidir uno, sino que si tiene a su compañero libre se la toca a su compañero. Y eso es lo bueno de un equipo. Que jueguen todo para el mismo lado. Y no que uno vaya para un lado, el otro quiera hacer la suya. Y eso también te habla de la unión del equipo de Blooming. Y por eso le está yendo como le está yendo en este momento. Creo que hoy Garcés se mandó 4 goles, 3 le anularon, pero el primer gol, pero
el gol que lo convalida, creo que termina de romper el cero, porque a ver, en un partido tan cerrado, lo más importante es abrir el marcador, y Garcés lo hizo. Hoy la Pantera Garcés mostró mucho, pero mucho juego a la hora de jugar. Mucho a la hora de jugar. Y creo que no se rindió, marcó un gol, se lo anulan, marcó un segundo gol, sigue atacando, marcó un tercer gol. O sea, esa hambre de querer más es lo que yo valoro del jugador Garcés. Es lo que yo valoro. La verdad me encantó. Qué locura. Después, Anthony Vázquez es un jugador que yo siempre lo quise en Blooming, que para mí era el 9 que le faltaba a Blooming. O sea, imagínate, en Blooming teníamos a Menacho, el delantero, a Ewes. Blooming no tenía un 9 desde hace mucho tiempo. Si uno le preguntaba a cualquier hincha de Blooming cuál fue el último 9, la verdad cuesta, tiene que ir mucho tiempo atrás, porque Blooming no lo tenía, y porque Franco Pose no era el 9 que necesitaba Blooming, por eso se termina yendo. Y creo que Anthony Vázquez y Garcés son esos 9 que Blooming le hacía falta. De esa forma, Blooming termina respondiéndole del por qué trajeron a estos jugadores. En el segundo tiempo ingresaron Gilmar Centella. Centella es ese jugador que yo lo quiero de titular. Profesoria a Centella, siempre póngalo de titular. O sea, no lo ponga en el segundo tiempo. Póngalo en el de titular, en el primer tiempo. Es un jugador diferente. Es un jugador que te cambia la cara del partido. En solamente 2 jugadas hizo más que el jugador Miguel Villarroel en el primer tiempo. O sea, en 5 minutos hizo más que Villarroel en 52 minutos, porque adicionó 7 minutos el árbitro. Entonces es un jugador diferente. Soria, no tenés que dejarlo en la banca al jugador Centella. Crack, fenómeno. Hoy Centella, que estuvo a punto de hacer un gol, pero terminó equivocándose. Después ingresó Oliveros, que para mí es el más flojito. Para mí de todos los refuerzos, creo que este es el que termina respondiendo menos. Es el jugador que hasta ahora no me ha demostrado nada. Hasta ahora Oliveros no me demostró absolutamente nada. Ojalá en los próximos partidos me termine de callar la boca. Pero por ahora, nada de nada. Por ahora. Así que ojalá en los próximos partidos termine de demostrar algo. De ahí, Eduardo Álvarez, que poco voy a decir por un tema de que San Antonio nunca atacó. Un defensor metió por el jugador Gabriel Valverde. Entonces, Blooming terminó ganando 3-0 este partido por la Copa Sudamericana.